SER Podcast. Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante... Desde Carlos Mazón, fiel hasta el final a su forma de hacer política, se ha negado hoy en la Comisión de Investigación de la DANA en el Parlamento Valenciano, se ha negado a contestar preguntas muy concretas que todavía le persiguen y que esta tarde le ha planteado la oposición. José Muñoz, PSPB. Nos va a decir por qué no le cogió las llamadas a las 19:10 a Salomé Pradas y a las 19:36. ¿Se da cuenta que estas horas son las claves para salvar las vidas? Y usted no cogió esas llamadas. ¿Y sabe lo peor de todo? Que no sabemos qué estaba haciendo. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Qué hacía entre las 19:10 y las 19:36? Esto es un fundido a negro. Y Joan Baldoví, de Compromís. Quin president está perfectamente informado. ¿Qué presidente está perfectamente informado de lo que pasa en Utiel y se queda comiendo? ¿Qué clase de presidente eres tú? ¿Que te dicen que Utiel está bajo las aguas, que la UME está desplegada y te quedas al postre? ¿Qué clase de presidente? El quedes frente al postre. Y ha terminado así Baldoví. Si estaves informat, com collons el quedares en un reservat del Ventor? Si estabas informado, ¿cómo cojones te quedaste en un reservado del Ventor? Te lo ha preguntado Baldoví. Pero Mazón no contesta a ninguna de las preguntas concretas que se le han planteado esta tarde en la Comisión de Investigación y al mismo tiempo dice... Nadie ha dado más explicaciones que yo. Y tengo que decir que nadie ha dado más responsabilidad y nadie ha asumido más responsabilidad política que yo. El tiempo para estas próximas horas con atención puesta en Canarias. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Ya durante la mañana, pero sobre todo a partir de la tarde, especial atención en las islas más occidentales y sobre todo en La Palma, donde se pueden producir acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado y en poco tiempo. Además, viento intenso. Un cambio de tiempo que mañana se irá aproximando a la península, de momento con mucho sol y temperaturas más altas que hoy, pero el viento ya soplará fuerte y la lluvia caerá con intensidad en Galicia. Y hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Lamine Yamal causa baja en la selección española por estar bajo tratamiento de la pubalgia que padece. La Federación, molesta con el Barcelona por falta de información, ha convocado al rayista de Frutos. Y Carlos Alcaraz ha ganado el segundo partido en el torneo de maestros, ha derrotado al americano Taylor Fritz y está a un paso de semifinales. Y otra reflexión. ¿Basta con 4 niveles de alerta? Lo pregunto porque, como sus señorías podrán entender, no es lo mismo gestionar una emergencia donde se prevén 180 litros que gestionar una donde llueven 711 litros en tan solo 2 horas. Son víctimas de la DANA concentradas a las puertas del Parlamento Valenciano, escuchando desde fuera, porque no les han permitido estar dentro, lo que tenía que decir Mazón en la Comisión de Investigación sobre la DANA. Mazón, que en su primer turno ha ignorado directamente las preguntas de la oposición y ha leído un discurso de 23 minutos, insistiendo en que la culpa fue del Gobierno Central, de la AEMET, de la Confederación, y que la gestión de la emergencia no dependía de que él atendiera llamadas, lo de siempre. Y después, cuando los diputados le han insistido en todas esas preguntas concretas sobre qué hizo y qué no hizo la tarde de la DANA, Mazón se ha limitado a decir que su itinerario, porque así llama él al hecho de que estuviera en el entorno más de 3 horas y media, dice que su itinerario es público. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. Mazón, de hecho, se jacta de que él es el único que ha asumido responsabilidades políticas. Dice que así ha dejado de ser la excusa para tapar la falta de colaboración del Gobierno central. Asegura que él no tenía ninguna competencia en la gestión de la emergencia y que esa tarde nadie retuvo información que hubiera salvado vidas. Si Salomé Pradas hubiera sabido que el pollo se estaba desbordando, me lo habría dicho, pero nadie le informó de ello. Y por supuesto, nadie me pidió permiso para refrendar o para refutar ninguna decisión del CECOPI, ni sobre ningún aviso como es ALER. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Sobre su comida en el Ventorro, ningún detalle nuevo. Ha vuelto a decir que si hubiera sabido lo que pasaba en el pollo habría cambiado la agenda, pero que ya ha dado todas las explicaciones. Yo no he dejado de dar explicaciones en todo momento, ante los medios de comunicación, en las comisiones de control, sin ningún tipo de rémora, ninguna. Yo he asumido tal nivel de responsabilidad política que he acabado renunciando al cargo de presidente de la Generalitat. Se ha justificado Mazón de todas las formas posibles, con 2 intervenciones, la primera de ellas incluso leída, pese a que ya le habían lanzado preguntas, 2 intervenciones que la oposición ha definido así. Dices que tienes la mano tendida a las víctimas. No la tienes tendida. Tienes la mano abierta de los bofetones que llevas dándole a las víctimas día tras día y que sigues haciendo hoy. Este es José Muñoz, portavoz de los socialistas valencianos, que le ha preguntado retóricamente a Mazón que por qué ha dimitido si lo ha hecho todo tan bien. Y estas preguntas concretas. ¿Estaba mandándose mensajes con Salomé Pradas? ¿Tomó alguna decisión o le dio alguna directriz por WhatsApp? Usted hoy tendría la oportunidad de sacar su móvil y enseñarnos los WhatsApp
WhatsApps que mantuvo con Salomé Pradas el día de la Mazón Dana. no ha respondido a nada de esto, tampoco a la insistencia tanto del PSPB como de Compromís de que vaya ante la jueza de Catarroja. Joan Baldoví. No era tu obligación, no eres miembro del CECOPI. Tú sabes lo que eres. Eres un perill públic. Le decía que es un peligro público. Un presidente que sabe lo que está pasando en su tierra y no se va a hacer lo que pueda es un peligro público, insistía el portavoz de Compromís. Y justo hoy, un poquito antes de que Mazón compareciera en la comisión de investigación, el PP Nacional ha decidido hacer público el nombre del candidato a sucederle. Y el PP ha decidido que la mejor manera de pasar página de la etapa Mazón es hacer presidente a la mano derecha de Mazón, a Juanfran Pérez Llorca, que es el número 2 del PP de Mazón, es el portavoz del grupo parlamentario del PP en Les Corts. Su relación con la ultraderecha es muy fluida, ha negociado con ella en estos años y ahora él va a ser el candidato a la investidura y Vox tendrá que aprobarlo. El juicio al fiscal general encara su recta final. Mañana es el turno del propio Álvaro García Ortiz, fiscal general, después de que hoy haya declarado como testigo el periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, que desveló la noche del 13 de marzo en este programa el contenido del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había defraudado a Hacienda, había cometido 2 delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad. Campos se ha ratificado ante el Supremo en que tuvo acceso al contenido de ese mail varias horas antes de que le llegara al fiscal general del Estado y ha explicado que su fuente, que no era el fiscal, le enseñó el correo por la tarde, pero que si no lo publicó antes fue porque esa misma fuente no le dio permiso para publicarlo en ese momento. Pedro Jiménez. El periodista de la SER ha explicado que los profesionales de esta emisora, como los de otras muchas redacciones, se pusieron a trabajar desde la misma mañana del 13 de marzo para tratar de confirmar las afirmaciones de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que dijo que era falso que su pareja debiera dinero a Hacienda y que era al revés. Hacienda le debía dinero a Alberto González Amador, 600.000 euros. Una fuente le enseñó el correo que desmentía esa información 6 horas y media antes de que lo tuviera el fiscal general, pero no le permitió publicarlo. Él me dice que venga, que ven y te lo demuestro. 3 y poco de la tarde, voy con el taxi, subo a su despacho, me muestra en la pantalla de ordenador ese correo electrónico, el famoso correo del 2 de febrero. Y ahí es cuando puedo leer esa frase de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Le digo que me reenvíe el correo, me dice que obviamente no. Le digo que me lo imprima, me dice que tampoco, que no va a dejar ningún rastro físico de todo esto y me deja tomar notas. Miguel Ángel Campos intentó confirmar por otras vías, llamadas, gestiones, todo sin éxito. Incluso trató de confirmar con Álvaro García Ortiz, pero no le cogió y nunca le devolvió la llamada. A las 9:29 de ese 13 de marzo, cuando El Mundo publica el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto, vuelve a insistir a las fuentes y a las 11 de la noche esa fuente inicial le autoriza a publicar la verdad. Me ha dicho usted que no, su potencial noticia no revelaba ya nada. Sí, claro. Revelaba la verdad. Revelaba que era el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso el que proponía a la Fiscalía un pacto. El testigo se ha acogido al secreto profesional y ha desvinculado al acusado de los hechos. Además, ha recordado al tribunal que esa confesión en la que el comisionista reconocía que ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales se envió el 2 de febrero y pasó por muchas manos hasta que se publicó el 13 de marzo. Cientos de reenvíos que hacen imposible encontrar al filtrador. En 1 mes y 11 días, ¿quién puede garantizar que ese correo electrónico no ha sido enviado, reenviado, vuelto a reenviar? Y hablamos solo del correo que es remitido al genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, que aparte una funcionaria lo imprime y lo deja encima de la mesa del fiscal Salto, donde permanece unas horas en un despacho que comparte con otros 3 fiscales y que no tiene ningún tipo de seguridad. Hablamos también de que ese mismo correo electrónico se envía a la Abogacía del Estado. El periodista ha subrayado además que el secreto profesional es una garantía del ciudadano para poder publicar informaciones como esta. Después de Campos ha declarado el que entonces era subdirector del diario El País, José Manuel Romero, y ha explicado que él supo del contenido del mail también horas antes de que le llegara al fiscal general y que le supo de fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Romero empezó a hacer llamadas el 12 de marzo, cuando el diario .es publicó que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal, y esto es un día antes, por tanto, de que se publicara el contenido del mail. Yo ese día, obviamente, soy periodista y no quiero que me pisen ese tipo de exclusivas. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso, siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio,
para conocer qué había pasado realmente. Y ha explicado que conforme la presidenta Ayuso fue diciendo que la investigación a su novio era una cacería de los poderes del Estado, él siguió insistiendo a su fuente para que le explicara qué había ahí detrás. Y mi fuente, estoy convencido que en legítima defensa me dice, no solamente no es una cacería, sino que el abogado del señor González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad por el cual reconoce los delitos, se apresta a pagar una multa y con eso reduce la pena de cárcel y evita entrar en prisión. Todo esto el día 12. Al fiscal general del Estado le llegó el correo del novio de Ayuso el día 13 por la noche. Pero es él quien se sienta en el banquillo de los acusados por supuestamente filtrar ese correo. Tenían más esperanzas las acusaciones en un testigo que habían pedido ellos mismos, las acusaciones. Habían pedido que compareciera el fiscal responsable de protección de datos de la Fiscalía, que es Agustín Hidalgo. Pero este hombre ha terminado dando un espaldarazo al argumento con el que Álvaro García Ortiz lleva meses explicando por qué borró los mensajes de su móvil. Si el Ministerio, el usuario correspondiente, no confía en que esos datos personales no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tiene la facultad, cuando reclama otro y ese dispositivo está en desuso, entiendo yo, en virtud de la propia Instrucción 2/2019, de destruirlos. Como digo, somos responsables de esto. Leire Díez, la señora que hasta ahora siempre había defendido que ella era solo una periodista que buscaba información sobre las cloacas del Estado para escribir un libro y quizá 2 libros, ya veríamos, pero que era una periodista sin más. Bueno, pues resulta que Leire Díez se presentó a sí misma con estas palabras: soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de esto. Y también dijo, soy la mano derecha de Cerdán, pero que no va a salir en ningún papel. Esto lo dijo Leire Díez de su boquita en una reunión con el fiscal Ignacio Estampa, una de las reuniones que la justicia está investigando porque esta señora supuestamente se dedicaba a ofrecer beneficios jurídicos o mejoras laborales a quien le suministrara información comprometedora sobre altos cargos de la Fiscalía y de la Guardia Civil, cargos que según ella actuaban de forma irregular en distintas causas. Pues bien, se reunió con Ignacio Estampa, el fiscal, para pedirle esta información, con la mala suerte de que Ignacio Estampa, el fiscal, estaba grabando. Las 3 horas y 17 minutos los grabó. Y ahí se le escucha decir eso de soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de esto. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. El audio de la reunión que mantuvieron el 7 de mayo el fiscal Ignacio Estampa con Leire Díez y Pérez Dolcet revela que ella no se presentó como periodista. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí. Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Soy la que ha puesto el PSOE, le dijo cuando Estampa intentaba entender qué estaba pasando. Él esperaba allí a Santos Cerdán. Ya en harina, Díez le daría más detalles. Es la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún nombre. Vale, bien. A lo largo de la conversación, Estampa va planteando dudas. En un momento dado le transmiten que todo esto viene de que el presidente del gobierno ha dado orden de limpiar. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. Limpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes fuera, los fiscales que oculten pruebas fuera, los tíos que fabriquen causas fuera. Además, le aseguran que lo que hablan allí lo sabrá, dicen, hasta el jefe del fiscal general del Estado. Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema de verlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema. De hecho, lo vas a ver antes. ¿El jefe de Álvaro te refieres al ministro o al presidente? A todo el mundo. Que está yo aquí, lo sabe Santos Cerdán, lo sabe el ministro de Justicia, lo sabe. Después vendría una llamada al fiscal en la que Díez le ofrecería su reingreso en anticorrupción como remate de una conversación que se investiga en un juzgado de Madrid como intento de soborno. España podrá pedir que se deriven a otros países de la Unión Europea migrantes llegados de forma irregular. Bruselas ha metido a nuestro país en la lista de estados bajo presión migratoria. Es una lista que ha hecho la Comisión Europea con 4 países: Italia, Grecia, Chipre y España. Por lo tanto, desde mediados del año que viene, España podrá apelar al resto de estados de la Unión para derivar allí migrantes que hayan llegado de forma irregular y si esos estados no aceptan tendrán que pagar a España. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Comisión clasifica a España, a Italia, Grecia y Chipre como países bajo una elevada presión migratoria. Así consta en el primer informe anual sobre la situación migratoria en el bloque comunitario, que se ha publicado esta tarde y que coincide con un descenso de las llegadas de forma irregular, una caída del 35% en términos interanuales. No obstante, Bruselas reconoce la presión de países como España. Esta inclusión en esta lista permite acogerse al llamado instrumento de solidaridad. Es un mecanismo previsto en el nuevo Pacto Europeo de Migración que entra en vigor a mediados de 2026 y que permite reubicar a los solicitantes de asilo en otros países de la Unión con menor presión migratoria. Serán esos terceros países los que se ofrezcan de forma voluntaria a acoger a esas personas, aunque todos están obligados a colaborar de alguna forma, por lo que se les ofrece la opción de colaborar económicamente. No hay un cupo establecido o no está claro cómo se repartiría esa carga, bien de personas o bien económica, pero Bruselas quiere que se llegue a trasladar hasta 30.000 migrantes el año que viene. El Ministerio de Igualdad ha reconocido un nuevo fallo en el sistema de las pulseras telemáticas que controla que los maltratadores no se salten las órdenes de alejamiento de sus víctimas. El sistema se ha caído hoy durante varias horas. Dice Igualdad que están cerca de recuperárselo del todo y que, en cualquier caso, las mujeres han estado informadas. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Ha sido un fallo tecnológico de Vodafone, según aseguran a la cadena SER fuentes de Igualdad, el que provocó un mal funcionamiento durante varias horas del sistema de control de pulseras de los maltratadores. Hoy las alertas llegaban, pero ralentizadas. El Ministerio espera recuperar pronto la plena normalidad. Este es el mensaje de la ministra Ana Redondo desde la Sala Cometa. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a las víctimas. Estamos trabajando para restablecer completamente el sistema. Desde hace más de una hora está estabilizado el sistema y, por lo tanto, están llegando los datos en tiempo real. Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento durante estas horas de crisis. El origen de este nuevo problema ha estado en un servidor que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes. El 10% de esos mensajes han generado incidencias recurrentes y sobrecarga en el sistema. Igualdad se ha visto obligada a activar el protocolo, se avisó a las víctimas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y estuvieron operativos los servicios de emergencia, el botón del pánico y las alertas de proximidad por Bluetooth. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Un estudio de arquitectos navarros ha ganado el concurso internacional para resignificar Cuelgamuros, lo que antes conocíamos como el Valle de los Caídos. El plan de estos arquitectos navarros va a implicar demoler la escalinata por la que se accede a la basílica y debajo se construirá un centro de interpretación, una especie de museo para explicar quién, cómo y por qué fue construido Cuelgamuros y qué significó para la dictadura franquista. Laura Gutiérrez. Sí, dice el jurado que ha costado decidirse, pero que al final han optado por la base y la cruz, un proyecto valiente que propone una nueva visión de Cuelgamuros y que busca el reencuentro. Detrás, lo acabamos de conocer, está el equipo de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum SL. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la propuesta no pretende borrar la huella del dolor, sino hacerla visible mirando al pasado desde una nueva conciencia, y eso se va a hacer demoliendo la escalinata que ahora mismo da acceso a la basílica. Ahí se va a construir una especie de soportal con todo el protagonismo para una gran circunferencia abierta al cielo, desde la que se podrá acceder tanto al templo como al que será el centro de interpretación, un espacio donde se explicará la historia del valle y el papel que jugó la dictadura. Los benedictinos de momento siguen en el valle y la intervención dentro de la basílica será mínima, tal y como se pactó entre el gobierno y la iglesia. No se tocará el altar mayor ni las bancadas adyacentes, tampoco se tocará la cruz. Eso nunca estuvo en el proyecto, a pesar de los bulos de la ultraderecha. El equipo ganador tendrá 8 meses para la redacción final del proyecto y después 40 meses para las obras. La Fiscalía de Milán, en Italia, está investigando si se organizaron safaris humanos para cazar personas en Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes. Una denuncia de un escritor sostiene que hubo italianos fanáticos de las armas y de extrema derecha que pagaban dinerales para ir a Bosnia a ser francotiradores, es decir, a disparar a personas como en una cacería. Corresponsal en Italia, Joan Solés. Buenas tardes. Bienvenidos al infierno podía leerse en el Boulevard Selimović de Sarajevo durante la guerra de Bosnia, ante los brutales asesinatos cometidos por francotiradores serbios. Y no tan serbios. 3 décadas después, la Fiscalía de Milán investiga la identidad de francotiradores extranjeros, al menos 5 de ellos de nacionalidad italiana. Era un'organizzazione che partiva da Trieste, portava i clienti, chiamiamoli così, sulle colline intorno a Sarajevo. Existía una organización que desde
de Trieste enviaba a los clientes, por llamarlos así, a las colinas que rodean Sarajevo, ha explicado el periodista y escritor Gazabeni en la RAI. La Fiscalía busca a estos, digamos, cazadores francotiradores, que eran profesionales, ha añadido, con buena disponibilidad económica. Pagaban, eran empresarios, notarios, abogados. La Fiscalía italiana, en colaboración con la de Bosnia-Herzegovina, investiga la identidad de estos francotiradores no exyugoslavos para acusarlos de homicidio voluntario agravado por crueldad. ¿Qué pasa en los cerebros de los hinchas de fútbol cuando su equipo gana y cuando su equipo pierde? Lo han estudiado a través de resonancias magnéticas neurocientíficos chilenos. Javier Ruiz Martínez. Si usted es del Barça, seguro que se acuerda de este día. Si en aquel gol recuerda que se volvió un poco loco o loca en la celebración, que sepa que un equipo de neurólogos le ha dado una explicación científica. También a la sensación de cabreo cuando marca el archirrival. Hay una parte del cerebro que se apaga, literalmente se desactiva esa área. Es el chileno Francisco Zamorano. Publica en Radiology las resonancias magnéticas que les han hecho a 60 aficionados de la Universidad de Chile y del Colo-Colo mientras veían goles a favor y en contra. En los primeros se activan las zonas de recompensa del cerebro, dopamina, que refuerza nuestra pertenencia al grupo. Sin embargo, en los otros, la región que comunica todas las emociones y los sentimientos se desconecta de la razón. Y nos hace incluso volvernos más violentos, explicando esas reacciones emocionales extremas que tenemos durante los partidos. El estudio concluye que esos patrones se observan desde la infancia y creen que son los mismos que ocurren en contextos violentos de fanatismo político. La mirada de Vidal Folk. Una docena de periodistas ha hecho bien su trabajo. Esto es un orgullo para la profesión y para todos los partidarios de la verdad. Los que cubrieron el estallido de las infracciones fiscales de González Amador han explicado y demostrado ante el Tribunal Supremo que dispusieron de la información sustancial del asunto varios días u horas antes de que ésta le llegara al fiscal general del Estado. Y uno que estaba para defender la misma versión pero averiada de la misma cosa no los contradijo. Su testimonio ha sido, hoy mismo y la semana pasada, contundente, porque la noticia llegó a la opinión gracias a ellos. Ellos fueron los transmisores fidedignos de la realidad, unos con más detalle, otros con menos. Y ellos son quienes conocen cómo la obtuvieron. Si todos ellos ya la sabían antes que el jefe del Ministerio Público, con unas u otras fuentes no necesariamente coincidentes entre sí, es obvio que no había secreto. Por tanto, que no hubo revelación de nada que debiera permanecer en la discreción y, en consecuencia, que el gran acusado, Álvaro García Ortiz, no pudo revelar nada desconocido. Varios, además, han desmentido que él tuviera nada que ver con la llamada filtración y han recordado que decenas de personas conocían la información de los delitos fiscales del novio de Ayuso, reconocidos por su abogado. Más interesante todavía, casi todos se tomaron bastante tiempo, días u horas, para comprobar, verificar, contrastar, aun a riesgo de que les pisaran la noticia o de que los jefes de las redacciones se impacientaran. Es lo que hace el buen periodista ante una noticia rompedora cuando le llega. Varios han depositado en el Supremo sus propias pruebas, los correos internos de sus redacciones, los chats en que se comunicaban con los compañeros que trabajan en la información judicial para coordinarse. Estos demuestran la verdad de lo que dicen, por un simple detalle. Las imágenes de los mensajes llevan incorporado el día, la hora y el minuto de los intercambios, con precisión matemática. Eso sí son pruebas de verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.